Bueno, comenzamos la jornada de hoy con el experto en patrimonio industrial Julián Sobrino Simal, doctor y profesor de la Universidad de Sevilla. Supongo que le conoceréis, es un referente no solamente en este campo, sino también para el resto de la disciplina de la conservación en patrimonio cultural, puesto su capacidad de análisis interdisciplinar, territorial y social puede extrapolarse a otros campos del ámbito del patrimonio. Inaugura las conferencias del seminario hablándonos sobre las poblaciones mineras e industriales abandonadas y ofreciéndonos los resultados del Laboratorio de Investigación sobre Patrimonio Industrial que coordina desde 2017. Julián, es un placer contar con tu participación. Cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, hola, buenos días a todos los compañeros y compañeras del Instituto de Patrimonio Cultural, a la directora general y a todos los miembros del equipo que están haciendo posible este seminario virtual, ¿no? En este sentido, decir también que voy ya a compartir la pantalla para que todo vaya correcto. A ver. Que con los presenciales, ¿verdad? Sí, ¿ya se ve la pantalla? Bueno, pues quería decir que me siento muy honrado de iniciar este seminario virtual en relación con la España vaciada y su patrimonio desde el punto de vista del recurso de sostenibilidad. Quiero decir que es pertinente, ya se ha dicho por mis compañeras y mis compañeros, es pertinente en este momento porque realmente nuestro país vive unas circunstancias singulares, ¿no? Voy a citar, antes de comenzar el desarrollo, tres variables, tres aspectos que me interesan, ¿no? En primer lugar, ya lo comentabais antes, todavía no hay un consenso acerca de cómo hemos de llamar a este proceso, ¿no? Sí, despoblamiento, vaciamiento, etcétera. Yo creo que en realidad es un proceso que viene de más lejos, es un proceso de desarticulación entre campo y ciudad, algo que, como saben ustedes, tiene que ver con los inicios de la revolución industrial, con un desplazamiento en distintos momentos masivos, pero luego continuado de población, es decir, un drenaje continuado desde el punto de vista demográfico desde el campo a la ciudad, desde lo rural hacia lo urbano, y que ahora en estos momentos, en el siglo XXI, bueno, pues se ha acentuado de una manera importante y sobre todo de una manera insostenible. No es un hecho exclusivo de nuestro país, de España, es un proceso que tiene que ver con otros países de nuestro entorno europeo, pero también en África, en América, en Asia, etcétera. Es un fenómeno que se observa y sobre el cual, igual que estamos nosotros ahora aquí, pues se producen estrategias, seminarios, mesas redondas, libros blancos, pensar sobre ese problema. Pero vuelvo a insistir que para mí es un problema de desarticulación más que de vaciamiento. Y las políticas, por tanto, las estrategias generales, no solamente en el ámbito del patrimonio cultural, sino fundamentalmente en la economía, en las infraestructuras, en las comunicaciones, en la educación, etcétera, deben pensar el territorio de una manera unitaria, ¿no? Intentando salvar esas desproporciones que se han ido generando con el paso del tiempo. El segundo asunto por el cual es pertinente este seminario, también se ha dicho, es por la situación de COVID-19. Realmente ahora mismo se está demostrando el interés y el efecto beneficioso que tiene eso que ha venido a denominarse la España vacía, ¿no? De pronto se mira hacia esa otra España, ¿no? Un lugar donde la salud, donde el medio ambiente, donde el espacio, donde la calidad de vida, donde la sociabilidad entre las personas se produce de una manera mucho más armónica que en el resto de las grandes aglomeraciones urbanas. Luego, por tanto, se está produciendo, se está iniciando ya un proceso
proceso que en cierto sentido es pendular, pero producto de la coyuntura, de personas, de entidades, de instituciones y de políticas que están volviendo a poner su mirada en el mundo rural, en el mundo no urbano, ¿no? Y en tercer lugar, quiero referirme a los patrimonios en abandono, precisamente en los entornos rurales de la España desarticulada. Nos encontramos en el ámbito de las diversas tipologías que tienen que ver con procesos diferentes, como puede ser el religioso, el defensivo, el de las infraestructuras, el de la producción, el de la residencia, etcétera. Nos encontramos con abandonos importantes, ya sea de elementos singulares o ya sea de conjuntos y a veces de sistemas. Luego, por tanto, hemos de pensar de nuevo que España no debe ser un país de periferias. Y me refiero a periferias en el sentido interior y en el sentido exterior del término, porque muchas veces nos encontramos también con la España vaciada en el interior de ciudades consolidadas. Voy a poner un caso, un ejemplo, Cáceres, ¿no? Cáceres, su centro histórico, centro neurálgico de la ciudad desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista patrimonial, y a las 8, a las 9 de la tarde, forma parte ya de la España vaciada. Luego, por tanto, hay que volver a rearticular los territorios, hay que establecer políticas que tengan en cuenta esa redistribución y esa equidad en cuanto a las inversiones y en cuanto a las políticas que se llevan a cabo. Les voy a hablar de 3 asuntos a lo largo de esta ponencia. En el espacio leemos el tiempo, el territorio es fundamental, desde lo que trata este seminario desde el punto de vista de su enfoque más general, las estrategias y los retos que el patrimonio industrial tiene planteados en el siglo XXI, y por último de una experiencia que estamos llevando a cabo en la provincia de Sevilla, muy cerca, a 40 kilómetros de la ciudad, a 40 minutos de la ciudad, pero que sin embargo, estando a 40 minutos de una ciudad de 700.000 habitantes, nos encontramos con parte de esa España desarticulada que queremos de nuevo rearticular a través de políticas de carácter integral. En este sentido, bueno, pues el fotógrafo francés de la mitad del siglo XIX, cuando empieza a mirar ese París de Haussmann, que está transformándose de una manera relevante, de una manera significativa, y empieza a mirar París desde arriba, ¿no? En esa visión cenital, en esa vista, podríamos decir, pre-World Health, donde realmente las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y esa es la imagen, el mapa de la España desarticulada, en la cual encontramos los llenos y los vacíos. Llenos que desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista comparativo, son menores que los vacíos en relación con el espacio que ocupan. Sin embargo, obviamente, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la actividad económica, desde el punto de vista del foco mediático, esos puntos blancos que aparecen en ese mapa son siempre los puntos que acaparan la atención. El resto permanece en una sombra, permanece en unas tinieblas, permanece entre bambalinas, sin aparecer de una manera relevante en los escenarios que deben importar en la España actual. Solamente de vez en cuando aparecen movimientos que se apellidan Existe, ¿no? Quizá Teruel sea el más exitoso desde ese punto de vista, ¿no? Pero realmente lo que existe es todo el territorio, y ahí es donde se deben corresponder e implementar esas políticas a las que me refería antes, ¿no? Si entráramos con detalle en ese mapa del vaciamiento, en ese mapa de la desarticulación, encontraríamos, bueno, pues numerosas variables que nos explicarían los porqués de esos vacíos, ¿no? Pero evidentemente no es ese el objetivo, sino que este mapa lo quiero poner en comparación con el patrimonio industrial, que es el encargo que me ha hecho el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Realmente en muchos de esos vacíos vamos a encontrar desde luego paisajes industriales, vamos a encontrar estructuras ferroviarias, bodegas, harineras, antiguas fundiciones, espacios que pertenecen al mundo preindustrial, a la época protoindustrial y también a los sucesivos procesos de la industrialización. Es decir,
yo creo que hay que deshacer también el tópico de que la industrialización es un acontecimiento y es un proceso exclusivamente urbano, ¿no? Si realmente analizamos el territorio y vemos cuáles han sido las lógicas de localización a lo largo del tiempo, nos vamos a dar cuenta que tenemos un territorio desde hace mucho tiempo ocupado por actividades productivas. Si fuéramos capaces de poner ahora mismo ante ustedes el mapa de nuestro país, el mapa de España en el siglo XVI, y pudiéramos visualizar todos los molinos, tanto de viento como fluviales y de marea que había en España en el siglo XVI o en el siglo XVII, realmente nos quedaríamos sorprendidos de cómo la actividad productiva tenía una presencia y una extensión tan importante en todo el territorio. Luego, por tanto, bueno, deshacer ese tópico de fábrica igual a ciudad, de industria igual a aglomeración urbana, y decir que efectivamente a lo largo de esos procesos de transformación económica desde finales del siglo XVIII hasta hoy, hasta el siglo XXI, se han ido dando una serie de cambios que han producido unas mutaciones importantes en el territorio, pero el territorio mantiene todavía una huella importante en relación con esa influencia de lo productivo. El asunto es qué hacer cuando cierran las fábricas. Cuando cierran las fábricas, tanto en la ciudad como en el mundo rural. Realmente debería haber un think tank, debería haber una célula, debería haber un observatorio permanente, y más en estos tiempos de cambio, de transformación y sobre todo de crisis económica importante, en el cual están cerrando numerosísimas empresas en todo el país, para que no se pierda esa inversión en know-how desde el punto de vista del conocimiento de técnicos, de operarias, de software, etcétera, en relación con las propias infraestructuras y los espacios industriales, y eso es lo que queremos trasladar a estas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio industrial en la España desarticulada. Hace ya tiempo que TICI España, la organización que vela por los intereses y por los objetivos de mantenimiento y de activación del patrimonio industrial, que desarrolló una exposición que se llamó y se llama todavía 100 elementos de patrimonio industrial en España, que al mismo tiempo tiene un catálogo y que dispone también de una página web. Estos 100 elementos de patrimonio industrial en España fue un acontecimiento importante, porque permitió que distintas personas de distintas generaciones, de distintas formaciones, de distintos territorios de este país, de España, nos pusiéramos a decidir cuáles podrían ser esos 100 elementos que podían formar parte de un elenco significativo y representativo del patrimonio industrial español en sus territorialidades, en sus temáticas, en sus sociabilidades y en sus temporalidades. Esa selección nos llamaría muchísimo la atención si la comparásemos con los lugares que ocupan en el territorio español, ¿no? De tal manera que bastantes de estos 100 elementos forman parte de lo que vendría en denominarse la España desarticulada. En definitiva, el paisaje urbano histórico, el paisaje del territorio, las temporalidades que la definimos con esa expresión de en el espacio leemos el tiempo, del libro de Carl Slogel, ¿no?, que publica a comienzos de este siglo basándose en una conferencia de un geógrafo alemán de la mitad del siglo XIX. En el territorio leemos el tiempo de una manera relevante, ¿no?, gracias a la geomorfología, gracias a la hidrología, la vegetación, los procesos económicos, las infraestructuras, la estructura urbana, el medio edificado, las prácticas culturales que se llevan a cabo con el paso del tiempo, los espacios abiertos que forman parte de lo público y que se convierten realmente en lo que permite articular, bueno, pues una manera de entender los valores que forman parte de un territorio concreto. Nuestra idea de laboratorio
nace inoculada precisamente por ese gran cambio que a partir de comienzos del siglo XXI empieza a producirse en relación con el patrimonio cultural, donde se habla ya realmente de territorio, de paisajes urbanos históricos y en este caso de territorios históricos, ¿no? Que en definitiva nos trasladan a distintas convenciones de UNESCO, distintos encuentros de carácter nacional y distintas cartas que nos hablan de pluralidad y de pertenencia. Como saben ustedes, durante el siglo XX, desde la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, las distintas convenciones que se han ido produciendo amparadas por UNESCO hasta llegar a la recomendación de la que les hablaba antes sobre paisaje histórico urbano, los valores culturales han ido engrosando de una manera importante la forma de entender el legado común que llamamos heritage o que llamamos patrimonio. Realmente podemos definir el patrimonio como eso que nos queda y que nos hace encarar el presente de una manera inteligente, ¿no? Es siempre una herencia activa, no es una herencia pasiva, sino que tiene un dinamismo extraordinario y es evidente que cada generación construye su propio paradigma. Hoy en día estamos hablando del paradigma que tiene que ver con el paisaje histórico, el patrimonio inmaterial y también con los patrimonios emergentes. En ese sentido, es lo que nos va a llevar a concebir la Carta de Sevilla. Nos reunimos en el año 2018 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, un conjunto de personas marcadas por, bueno, por nuestra idea de entender el patrimonio, ya digo, de carácter intergeneracional, interterritorial y también interdisciplinar, ¿no? Establecimos 9 temas de estudio que son los que conforman y estructuran conceptualmente la Carta de Patrimonio Industrial, la Carta de Sevilla de 2018. Encargamos a expertos, pero luego a partir de ahí se produjo un debate importante. El primero de ellos acerca de la intervención crítica sobre arquitecturas y paisajes industriales. En segundo lugar, sobre la transversalidad como metodología y la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación, revisando, por tanto, los instrumentos y las herramientas de catalogación, prestando una atención extraordinaria al ordenamiento del territorio, que tiene que ver con lo que hoy estamos aquí planteando en relación con la desarticulación. Por eso hablamos de geografías, no una geografía única del patrimonio industrial y la idea de que construyendo el territorio, la importancia de las infraestructuras y de las obras públicas juegan un papel trascendental. De una manera singular nos acordamos los olvidos, especialmente desde la perspectiva de lo masculino y lo femenino, de la perspectiva de género. Saben ustedes que la mujer desde comienzos de la humanidad ha formado parte común de los distintos procesos económicos, jugando distintos roles, distintos papeles, ¿no? Dependiendo de los ámbitos geográficos o de los ámbitos culturales. Lo único que, como en otros muchos aspectos de la vida de las mujeres, el manto de la invisibilidad cae sobre ellos, pero tenemos en compensación esa aportación que a poco que buceemos en una historiografía precisa y rigurosa, nos daremos cuenta de cómo las mujeres desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operario o desde el punto de vista de la gestión han estado siempre en todos los procesos productivos, ¿no? Evidentemente, todos estos cambios que se iban produciendo desde 1980, donde el Club de Roma ya anticipaba la idea de un crecimiento que debía ser sostenible, ¿no? Y que luego el informe de Gro-Horland realmente corroboró esa idea, nos hablaba de la rápida obsolescencia que se estaban produciendo en los sistemas productivos, ¿no? Y hablo del museo y hablo de las colecciones de arte y hablo de las colecciones museográficas, a las que también, en cierta manera, les afecta la obsolescencia en cuanto a los conceptos, en cuanto a los relatos, en cuanto a los formatos y específicamente en relación con los testimonios de la técnica y de la ciencia, que son lo que nos ocupan desde el punto de vista de los bienes muebles y documentales que se atesoran, se guardan y se exponen en los museos.
recordando si avanza, los actores, los conflictos, las memorias, realmente la dimensión inmaterial, es decir, la capacidad de trasladar hacia nuestros días todos esos recuerdos que constituyen una parte de la historia, evidentemente no toda la historia no solamente se recuerda, sino que la historia también se investiga. De la relación entre recuerdo e investigación es donde se produce, desde el punto de vista metodológico, un avance historiográfico que nos traslada un relato fiel y fidedigno de cómo sucedieron las cosas, y en este sentido llegábamos a un punto crucial en el debate de la Carta de Sevilla, que es la gestión, realmente no solamente para el patrimonio industrial, sino para el patrimonio religioso, para el patrimonio defensivo, las infraestructuras, la arquitectura vernácula, es decir, las buenas prácticas acerca de la gestión, es cómo se puede llevar a cabo unas políticas integrales. Y terminábamos con la novena ponencia y el noveno tema de discusión en relación con la participación, donde pensamos que la participación no es que sea necesaria, es que la participación es imprescindible, porque el patrimonio no tiene dueños, sino que nos pertenece a todas y a todos, y ahí es donde nos encontramos esta serie de compañeras y de compañeros. Estamos viendo la central térmica de Villanueva de Reyminas, que luego veremos más adelante con esa torre de homenaje, que en realidad es una torre de transformación eléctrica, pero que esa idea de la compañía MZA del feudalismo industrial, desde el punto de vista de su formalización, desde el punto de vista de su proyecto arquitectónico, vio conveniente establecer ese hito, ese dominio sobre el territorio, basando la torre de transformación que están viendo ustedes aquí en esta panorámica centrada en el Pozo 5 de Villanueva de Reyminas. Realmente este laboratorio es un laboratorio que una idea que veníamos acariciando desde hace mucho tiempo en relación con la necesidad de establecer en nuestro país un espacio estable para la investigación y la implementación de las buenas prácticas sobre el patrimonio industrial, que vayan un poco más allá de lo habitual en relación con la museografía de este género patrimonial y su destino prácticamente de hierro en el sentido del turismo, ¿no? Pensamos que en Villanueva de Reyminas, una localidad de 4.800 habitantes, que antaño, hacia 1950-1960, tuvo 18.000 habitantes, es decir, ha perdido, imagínense ustedes, y no solamente población, sino también desde el punto de vista de la vitalidad generacional, la gente joven se marcha de aquí. Entonces, aquí era el espacio, el escenario favorito, a 40 minutos de la ciudad de Sevilla, 40 kilómetros, para desarrollar ese proyecto. Un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva de Reyminas y también de la Universidad de Sevilla. Estáis viendo aquí unas imágenes, en la imagen superior izquierda la inauguración del laboratorio, en la imagen superior de la parte derecha estáis viendo una panorámica donde veis los dos componentes básicos del Pozo 5, en la parte de la izquierda veis la Cabria o Castillete, una construcción metálica de 1890 que permitía bajar mediante un pozo vertical hasta una profundidad de 500 metros, que se ponía en conexión con toda una serie de galerías que horadaban el total de esta cuenca minera de Ulla junto al río Huetnar, y que contaba con un total de 11 pozos. En 1920 la chimenea central termina de coronarse y se inaugura una central térmica de la cual forma parte esa torre del homenaje que estáis viendo. En la imagen inferior izquierda veis la exposición Las Fábricas del Sur, que inauguramos en la central térmica y con la que se inauguró la actividad del laboratorio, y en la parte inferior derecha vemos de nuevo la Cabria o Castillete. Lo que nos inspira de una manera indudable es tener en cuenta realmente que las políticas ya están definidas, que realmente tenemos que inventar muy poco, que muchas veces pasamos más tiempo pensando cómo deberían ser las cosas en lugar de dedicar ese tiempo a hacer las cosas. Es el momento de hacer,
y simplemente con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales hemos hecho un estudio de transferencia y prácticamente 7 de ellos podían convertirse en nucleares desde el punto de vista del proyecto que vamos a desarrollar, estoy pensando evidentemente en trabajo decente y crecimiento económico. Estoy pensando en reducción de las desigualdades, estoy pensando en sostenibilidad y en acción por el clima, estoy pensando en un desarrollo que tenga que ver con la calidad de vida en relación con la salud y en relación con la educación de calidad. Es decir, que 6, 7 de estos objetivos son nucleares y los otros son perpendiculares a nuestro proyecto. De esa manera, en este territorio, donde está Villanueva del Rey Minas, un territorio anfibio entre Sierra Morena y el Valle de Guadalquivir, es donde establecemos nuestro marco de acción. Es, por tanto, un laboratorio que no tiene una sede física en un despacho, sino que el territorio es realmente el laboratorio. Un territorio que tiene un total de 150 kilómetros cuadrados, que tiene unos valores culturales y naturales extraordinarios, que además contiene una serie de singularidades. Hay 5 ciudades en este territorio. La primera de ellas, Munigua, del siglo I después de Cristo, una ciudad minera romana. Villanueva del Río, que se funda en el siglo XI, una alquería agraria islámica. En la mitad del siglo XIX aparece Villanueva del Rey Minas en relación con lo ferroviario y la explotación del carbón. En 1941 el carbonal para producir cemento para los poblados de colonización del Valle de Guadalquivir, y la ciudad de las canteras, de donde se extraía la caliza que alimentaba los hornos de la fábrica de cemento del carbonal. Es decir, tenemos temporalidades, tenemos una estratigrafía, tenemos distintos modos de entender el territorio, de tal manera que en relación con esta idea que desde el siglo VI antes de Cristo, donde hay restos arqueológicos prerromanos hasta su establecimiento como municipio munigüense en el siglo I después de Cristo, hasta llegar, como les decía, al siglo XX, se produce esta singularidad de 5 ciudades en las cuales habitar, trabajar y vigilar. Permítanme esta triada Foucaultiana, realmente podemos establecer unos parámetros de historia comparada más que singulares, ¿no? Llamamos a este proyecto Puerta del Tiempo. Estamos viendo una vista aérea de Munigua, estamos viendo Villanueva del Río, en base a esa alquería islámica, la vista aérea de Villanueva del Rey Minas, ahora el Carbonal, y por último, perdida, como si fuera una ciudad maya perdida en la selva, nos encontramos a las canteras tomada por el bosque. De tal forma que Puerta del Tiempo, en esa idea de estratigrafía múltiple formada por las diferentes temporalidades, como digo, podemos analizar esos procesos, habitar, vigilar, producir, pero también soñar, en esa idea de que el territorio es una espiral que nos permite establecer en relación con lo religioso, en relación con lo técnico, en relación con lo residencial, es decir, hay una serie de parámetros que si practicásemos de nuevo en nuestro país, algo que cada vez se está olvidando más, la historia comparada, nos sacaría de muchas dudas y nos encontraríamos con una situación interesante desde ese punto de vista. Centrándonos en Villanueva de Rey Minas, nos encontramos con un urbanismo a saltos, un urbanismo que va creciendo desde el barrio de Cabrerizas y San Fernando a finales del siglo XIX hasta llegar a los barrios actuales en relación con los nuevos elementos y piezas residenciales de vivienda de protección oficial. A medida que se iban cerrando pozos mineros, ya dije que había un total de 11 pozos, bueno, pues se iban sellando, se iba esterilizando el terreno, se iba aplanando y se iban produciendo una serie de asentamientos humanos importantes en esos lugares. Hoy en día vemos ese crecimiento discontinuo, esa desarticulación, que no es solamente una desarticulación física, sino que es una desarticulación también moral. Se ha desmoralizado este
pueblo, igual que otros muchos de nuestra geografía, en el sentido de cómo la gente mayor va viendo que los jóvenes se marchan, que los jóvenes no vuelven, que las escuelas se van cerrando, que no se abren nuevas empresas, y esa desarticulación física y esa articulación moral realmente es la que intentamos en relación con los restos de patrimonio, en relación con los discursos de Puerta del Tiempo que tienen que ver con esas diferentes temporalidades a las que me refería antes, estableciéndose, bueno, pues realmente unos mapas muy relevantes, contando con un archivo histórico de extraordinaria calidad en relación con sus documentos, tanto gráficos como estadísticos, y de esa manera voy a concluir lanzando unos mensajes en relación con la jornada que hoy nos ocupa y que continuará mañana en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Nosotros concebimos el laboratorio como un espacio para la experimentación de nuevos enfoques metodológicos y de planes de gestión. Estáis viendo el Teatro de San Fernando recientemente rehabilitado. Es un instrumento eficaz para contribuir a la diversidad de usos. Evidentemente el turismo puede ser uno de ellos, pero están también otras actividades que en el medio natural y en el medio cultural de estos 150 kilómetros cuadrados de Villanueva de Riminas como municipio se pueden llevar a cabo. Es un proyecto apropiado para reforzar el sentido de pertenencia, como estos encuentros de mineros por el mundo que en el mes de diciembre se encuentran en Villanueva y donde realizamos con ellos una serie de actividades, ya sea desde el punto de vista de testimonios memoriales, como también de actividades culturales o de actividades de ocio. Es una herramienta para crear nuevos puestos de trabajo. Nos veis ahí en el Pozo 5, donde ya hemos puesto en marcha una serie de actividades que tienen que ver con nuevas maneras de reinterpretar el patrimonio a partir de la narración de nuevas historias. Sobre esta ciudad de Villanueva de Riminas hay ahora mismo publicadas ya 6 novelas. Una de ellas se llama Señales, ¿no? Es decir, hay un interés extraordinario por contar las cosas, por contar los procesos que allí han sucedido y también entender que los recursos que inciden en el desarrollo económico, social y cultural, estamos viendo el tren a su paso por el viaducto en el río Wendar, deben mantenerse las inversiones para que realmente el futuro esté asegurado. La participación ciudadana es muy importante y la mejora de la calidad de vida con los requerimientos y los criterios de la sostenibilidad deben formar parte de nuestros objetivos principales, sin perder de vista que en esa torre queremos establecer un programa que se llama Vivo en una fábrica con viviendas experimentales para atraer talento. Habrá vivienda investigador, vivienda creador, vivienda productor, de tal forma que empiece a ser rehabilitado este territorio las 24 horas. Villanueva del Río y Minas Laboratorio, en relación con la demografía, con el bienestar, con la cultura, con la conservación del patrimonio, las nuevas metodologías, el desarrollo local, el intercambio de experiencias, ya sean nacionales o internacionales, el espacio abierto para los investigadores y sobre todo la intervención también directa en los bienes que forman parte de nuestro patrimonio. Ven ustedes a la izquierda cómo estaba la locomotora antes de la intervención y tras la intervención y la máquina de vapor de marca Bolink que vino desde Bélgica en 1923, el estado actual. Realmente los espacios de la producción y del trabajo son lugares para investigar, para conservar, para recordar, para gestionar, para activar y para participar. Este matrimonio de antiguos mineros, Manuel, con sus 94 años, nos está inquiriendo, nos está mirando fijamente y nos está pidiendo que realmente debemos volver a rearticular el territorio. Muchas gracias por su atención y hasta la mesa redonda. Hasta luego.